Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo las comparaciones entre el sexto episodio de la tercera temporada de Griforeta y la novela ligera. En el episodio anterior vimos la liberación de los esclavos del Imperio y su viaje de regreso al Mar de los Árboles. También vimos la reunión entre el Consejo de Ancianos de Berbergen y el Emperador, pero claro, no quedaron en nada. Más adelante, Hajime y Shia tuvieron un bonito momento mientras visitaban la tumba de la madre de Shia, y ya al final del episodio, tuvimos al grupo llegando a la entrada del penúltimo laberinto, además que nos adelantaron una de sus pruebas. Ahora en este episodio veremos el comienzo del laberinto del bosque, pero antes veamos las preguntas que me dejaron en el último video. Nina Yasmin saludos y me pregunta si ya vi la película de Overlord. Oye, es cierto, ni me he acordado de la película. ¿Dónde podré verla aunque sea pirateada? Gracias por hacerme acuerdo. Víctor Saúl, saludos y me pregunta si creo que van a adaptar los volúmenes 9 y 10 de esta temporada. Bueno, ya vamos a terminar el volumen 8, así que... No, ¿cómo crees? Capaz que adaptan el 12 y el 13, o capaz que se regresan al volumen 1 y 2, ya que el 2 no fue bien adaptado en su momento. En cuanto a la encuesta, para After Stories ya está, y parece que ya tenemos la ganadora. Alex Medrano, saludos y me pregunta si Koki enmendará sus errores al grado de querer hacer las paces con Hajime y verlo con respeto. Lo de enmendar sus errores, creo que sí, ya hacer las paces con Hajime y verlo con respeto, eso sí, no sé. Siendo sinceros, ¿tú respetarías a alguien que terminó quitándote varias cosas, aun si no fueran tuyas? O sea, te impidió conseguir tus objetivos y demostró que siempre fue mejor que tú. La otra pregunta es sobre qué me llegó a desagradar sobre Griforeta en general. Bueno, si tuviera que decirlo, la premisa se trata de que en Tortus hay una guerra entre humanos y demonios, pero casi no se ve el lado de los demonios, aparte de Freyr y cuando van a Garland. O sea, pusieron que todos los demonios son racistas y elitistas. Yo no creo que en realidad todos sean así. Creo que faltó explorar más esa parte. Por último, BRM me pregunta si sabía que el autor de Griforeta va a sacar otro volumen de la novela, que vendría a ser el número 14. Sí, ya me hicieron esa pregunta, ya vi hasta la portada y todo, pero ya les digo de una vez. La cosa aquí dependerá del contenido de ese volumen. Si hay cosas diferentes a lo visto hasta ahora en la serie de After Stories, lo relataré y subiré al canal. Si es lo mismo o una confirmación de todas las cosas que ya están en la novela web, simplemente haré un video comentándoles esos datos confirmados. Bueno, esas fueron todas las preguntas que me dejaron, gracias por participar. Ahora, la pregunta de este video, pónganme atención. Tú lamentablemente terminas muriendo, pero en el limbo te dan a elegir renacer en un Isekai o volver en el tiempo y rehacer tu vida, obviamente recordando todas las cosas por las que pasaste. Veamos qué eligen. Listo, una vez lanzada la pregunta, ahora sí vamos con las comparaciones de este sexto episodio. Espero lo disfruten mucho, que apoyen el video dejando un like, comenten qué les pareció el episodio, la respuesta a la pregunta. No olviden suscribirse, si quieren apoyarme pueden unirse como miembros del canal. Entonces, ya sin más que decir, empecemos. Muy bien, este episodio número 6 lleva por nombre El laberinto de Jaltina, nombre que corresponde al capítulo 2 del volumen 8 de la novela ligera. Como siempre, los videos relacionados a este episodio estarán en la descripción y en las tarjetas para que puedan ir a verlos. En mi opinión, la verdad es que este episodio me dejó mucho que desear, salvo un poco la intro y de ahí algo sobre la prueba del mundo ideal. Bueno, como episodio de anime, le doy un 4 de 10. No me gustó el episodio, pero tampoco llegaría al extremo de decir que fue de los peores, ya que también falta ver el resto. Lo que sí voy a decir, y capaz que lo pongo en el título, es que este episodio 6 es el peor adaptado de todos, y bueno, alguno tenía que llevarse ese premio deshonroso. Hasta ahora el peor adaptado, o al menos para mí, venía siendo el primer episodio, porque omitieron toda la parte de la lucha de los Jaulers y los hombres bestia con los demonios, que era casi el 50% de ese episodio. Ahora en este se comieron casi todo lo bueno de la primera prueba, la apresuraron pero demasiado para ir con la prueba del mundo ideal. Por eso este episodio 6 se lleva la peor calificación en términos de adaptación, le doy un 2 sobre 10, en estos casos solo queda dar gracias de que al menos hicieron una adaptación, pero puta, háganlo bien al menos. Bueno, ya nada. Entonces comenzamos con la intro. Lo que pasa aquí corresponde a la última parte del capítulo 1 del volumen 8. Tenemos una imagen del reino de Hylian antes del anochecer.
Lo curioso de esta imagen es que el reino ya fue arreglado, pero en la novela todavía seguían con los trabajos de reconstrucción después de la invasión de los demonios. Después de todo, no habían pasado tantos días desde aquella invasión. Claro que en este mundo existe la magia y todo, pero tampoco para reconstruirla en unos pocos días, aunque se pueden ver algunos campamentos en las afueras que me imagino que son los que hicieron todos los trabajos de reconstrucción, pero bueno, no es algo que afecte, sino que es algo que me terminó llamando bastante la atención. De ahí pasamos a una escena donde vemos al grupo de estudiantes y la profesora Aiko cenando. Sin embargo, después son sorprendidos debido a que la princesa Liliana aparece siendo lanzada por un portal, pero algunas cosas pasan antes de esta inesperada entrada de Liliana. Yuka Sonobe estaba dirigiéndose al comedor después de un cansado día, después de ayudar a sus compañeros de clase, ayudar a los soldados a patrullar la ciudad y ayudar con la reconstrucción. Ella había sido nombrada como la nueva líder de los estudiantes y también como la jefa de seguridad, debido a que el nuevo papa, la reina y el primer ministro del reino la tenían en una alta estimación. Ella estaba que se moría de hambre y justo cuando le gruñó muy fuerte el estómago se encontró con su maestra, Aiko Sensei. Como las dos se dirigían al comedor para cenar, decidieron ir juntas. En el camino ambas hablaron de algunas cosas, como por ejemplo, que Yuka tuvo que estar con los niños que quedaron huérfanos después de la invasión demoníaca. El nuevo Papa Simón la había arrastrado para que consuele a los niños. La pobre Yuka no sabía qué hacer o qué decirles a esos niños, así que terminó haciendo malabares con sus cuchillos para al menos entretenerlos. Afortunadamente a los niños terminó gustándoles su espectáculo. Las dos estaban sorprendidas de que el nuevo papa, que a pesar de tener 70 años, sea un anciano tan proactivo. Simón era un viejito que le encantaba hacer bromas y escapar de su nieta para no querer trabajar. Lo único bueno que tenía es que sabía dar buenos consejos. Esto fue justamente lo que Yuka le preguntó a Aiko. Sabía que ella había hablado con el papa Simón. Yuka pensó que, como es típico de ella, le preocupaban todos sus estudiantes, pero en realidad solo le preocupaba uno de ellos. Aiko no quería que nadie sepa sobre sus sentimientos por Hajime, así que intentó desviar el tema para saber lo que le preocupaba a Yuka, pero ella le dice que ya encontró la solución, y fue tanta la insistencia de Aiko de hablar sobre el problema de su alumna, que Yuka terminó dándole una bofetada para que se calme. Después de que las cosas se calmaron, Yuka finalmente habló sobre su problema y precisamente tenía que ver con Hajime. Al escuchar ese nombre, Aiko reaccionó inmediatamente, pero Yuka dijo simplemente que quería agradecerle a Hajime por las veces que la ayudó y la salvó, que habló con el Papa Simón para saber si le podía dar un buen consejo. Al final Yuka decidió que cuando vuelvan a la Tierra lo va a invitar al restaurante de su familia. En ese momento Aiko ya pensaba que Yuka quería presentarle a sus padres a Hajime, o que quería conquistarlo con comida, pero Yuka le dice que eso no es lo que quería hacer, pero como la maestra seguía con sus delirios tuvo que abofetearla de nuevo. Finalmente, después de calmarla, las dos llegaron al comedor del palacio. Por cierto, Aiko logró ocultar sus sentimientos por Hajime, al menos por ahora. También en el comedor se encontraron con algunos estudiantes, Yugo Nagayama, Kentaro Nomura, Yako Tsuji y Mao Yoshino. Los cuatro, bueno, en especial los chicos, estaban con caras de preocupación. Ellos estaban preocupados por uno de sus amigos, Kousuke Endo, el asesino del grupo de héroes, un estudiante que casi todo el mundo suele olvidar que existe, excepto en los momentos que está deprimido. Endo había estado así al día siguiente de la traición de Eri. Tras aceptar la muerte del capitán Mel, se dio cuenta de que pudo ser él la última persona que habló con el capitán antes de su muerte. Endo lo veía como una especie de hermano mayor, y más cuando él arriesgó su vida por los estudiantes durante la emboscada del laberinto de Orcus. Después de escuchar lo que le pasa a Endo, los estudiantes y la profesora trataron de buscar maneras de animarlo, pero al final terminaron hablando sobre las tristes historias del pobre Endo, cómo se había confesado a una chica de su clase que le gustaba, pero ella terminó respondiéndole: ¿y tú de qué clase eres? O como cuando su familia se olvidaba de él en los viajes familiares. Afortunadamente la historia de Endo terminó bien, incluso ya les mencioné sobre su futura novia. Bueno, ahora sí llega la parte de Liliana. Mientras todos comían, fue ahí cuando el portal se abrió y Liliana salió lanzada de ahí. En el anime vemos que solo ella sale lanzada del portal, pero en realidad fue la primera. Después de Liliana, su sirvienta Angelina fue la siguiente, y los que vinieron después fue toda su guardia real. Al final, la pobre Liliana terminó quedando debajo de todos y aplastada por el peso combinado de todas las armaduras.
Todos los estudiantes se quedaron impresionados por las cosas que decían los soldados sobre Hajime y también impresionados cómo Hajime era capaz de lanzar a una princesa así. Helena entonces se fue a informarle a la reina que su hija había vuelto. Los guardias regresaron a sus puestos, mientras Liliana se quedó con los estudiantes para contarles las cosas que pasaron en el imperio. Les contó cómo Hajime hizo que Kouki y sus amigos se disfrazaran de Power Rangers, sobre su boda, lo que pasó en la fiesta de compromiso, etc. Ahí fue cuando Yuka le dice a Liliana que no se deje influenciar de las cosas que está haciendo Hajime. Ella dice que todavía no tienen ese tipo de relación. Lo que hace que Yuka y Aiko le pregunten si pasó algo entre ella y Hajime. Liliana dice que no pasó nada, pero su extraña reacción la delataba. Ella les mostró cómo Hajime la trató, justo ahora lanzándola por el portal. En la novela incluso ella decía, yo no soy como tío. Después Liliana golpeaba la mesa y empezó a despotricar contra Hajime, pero luego cambió a estar feliz cuando recordó su baile en la fiesta. Vemos cómo Yuka y Liliana la miraban sin expresión. Ahí es cuando suena el opening, pero algo más que pasa en esta parte es que Yuka murmuraba bien molesta, Nagumo, eres un idiota, y la maestra Aiko estaba más enfadada que nunca en la vida. Más tarde, se llevó a cabo una reunión de emergencia en el palacio. Ahí Liliana volvió a quejarse sobre Hajime, y la reina junto con los otros ministros se dieron cuenta de su enamoramiento. La reina estaba feliz por su hija, mientras que Lundel, el futuro rey, gritaba de frustración, porque Hajime no solo le había quitado a su amada Kaori, sino que ahora también a su hermana. Miren nomás, todo eso pasó en solo 2 minutos de introducción en este episodio. Después del opening tenemos la imagen del grupo frente a la litografía. Ahí Hajime saca el anillo de Orcus, pero antes de colocarlo en la piedra le dice a Cam y a los Jaolias que se pongan a una distancia segura. Después de que Cam les deseara suerte, Hajime colocó el anillo de Orcus en la piedra. Ahí fue cuando apareció el mismo mensaje de la última vez. 4 símbolos de fuerza, el poder de la restauración, un faro tejido por los lazos, abrirán la puerta a un nuevo juicio. ¡Oh! Fue entonces que Hajime colocó las pruebas de los 4 primeros laberintos. Ya estaba el anillo de Orcus, luego colocó el anillo de Milady Raizen, el colgante de Nice Gruen y finalmente la moneda de Meiru Melusine. Tras colocar la moneda, la piedra empezó a brillar. Eso hizo que la cresta de la litografía apareciera en el árbol. A continuación, Yue utilizó la magia antigua de restauración para revivir el árbol. Las hojas empezaron a crecer de las ramas a una gran velocidad y finalmente el antiguo árbol había recuperado su antigua vitalidad. Cuando entraron en el árbol, este era solo una cúpula sin nada dentro. Fue ahí cuando la corteza del árbol se cerró y un círculo mágico se activó para teletransportar al grupo. Cuando el brillo retrocedió, todos vieron que se encontraban en un mar de árboles dentro de un árbol. Por un momento Hajime creyó que estaban afuera, pero el hecho de que la niebla del bosque cubría ahora el cielo en lugar de los árboles confirmó que sí estaban dentro del laberinto. Kouki entonces le preguntó a Hajime a dónde debían avanzar, pero Hajime murmuraba sobre buscar algo. Kouki entonces decidió tomar el mando del grupo. Sabía que para obtener la magia antigua tenía que demostrar que contribuyó lo suficiente. Como nadie se opuso, todos siguieron a Kouki, pero Hajime se quedó donde estaba. No fue hasta que Shia se dio cuenta de que estaba actuando raro, y antes de que le preguntaba qué es lo que le pasa, Hajime sacó 3 esferas espaciales y las lanzó. Sus objetivos fueron Yue, Tio y Ryutaro. Todos se quedaron estupefactos. Kouki gritaba con rabia pensando que Hajime se había vuelto loco porque le estaba apuntando con su arma a Yue. Kouki estuvo a punto de saltar para detenerlo, pero fue ahí cuando Hajime le dijo impostora a Yue. Kaori y Shizuku también querían ir a detenerlo, pero fueron detenidas por Shia. Ella también detectó que había algo raro en esos 3, pero todos se quedaron quietos cuando Hajime le exigió a la falsa Yue que le diga dónde está la verdadera. Sin embargo, la falsa Yue no respondió, intentaba hacer las mismas expresiones de la verdadera. Hajime entonces le disparó en el hombro y la falsa Yue ni se inmutó. Además, ahora se notaba más que en una falsificación, ya que del agujero donde disparó ni siquiera salía sangre. Viendo que ni así logró que respondiera, Hajime terminó con la falsa Yue volándole la cabeza de un disparo. Aquí algunos personajes como Shizuku y Suzu se cubrieron involuntariamente los ojos, pero en lugar de vísceras o material cerebral, lo que salió del cuerpo de la falsa Yue fue una especie de slime. Asimismo les disparó a las cabezas a los falsos Tio y Ryutaro. Los restos de los slimes quedaron esparcidos por la tierra. Hajime estaba molesto ya que el laberinto comenzó con todo al reemplazar a algunos miembros del grupo.
En la novela, Hajime menciona que al momento de la teletransportación sintió la misma sensación de sonda cerebral cuando conquistan un laberinto. El círculo mágico leyó sus recuerdos para intentar hacer copias perfectas de los tres para apuñalar al resto por la espalda cuando menos se lo esperen. Shizuku y Suzu se sorprenden de que Hajime lo descubriera enseguida y le preguntan cómo es que terminó dándose cuenta. Hajime simplemente responde que cuando miró a Yui a los ojos enseguida supo que no era la verdadera. Ahí termina esta parte, pero tenemos otras cositas que nos cuentan aquí. Hajime dijo que cuando vio que Yui era una falsificación usó su ojo para comprobar si pasó lo mismo con alguien más, y ahí se dio cuenta de quiénes eran falsos. Pero en el caso del grupo de Kouki, estaban bastante preocupados porque decían que nunca sabrían si Ryutaro es falso o no, ya que su personalidad es demasiado simple. Otro evento que ocurre aquí es que Shia le pregunta a Hajime si podría descubrir que ella es falsa o no de un solo vistazo. Kaori entonces le hace la misma pregunta. Todos esperaron por la respuesta de Hajime, pero él simplemente respondió que al menos de un vistazo no lo descubriría. Shia y Kaori terminaron molestas, pero en realidad Hajime sí podría saberlo en el caso de Shia, pero en el caso de Kaori no, porque obviamente ese no es su cuerpo real, pero para que Kaori no sea la única que se sienta mal, tuvo que mentir, además que no quería que aparezca su demonio. Ahí nos cuentan que Kouki estaba molesto preguntándose cómo es que a Kaori puede seguirle gustando a Hajime después de escuchar esa respuesta. Bueno, como sea, el grupo siguió avanzando por el mar de árboles con Kaori y Shia todavía enfadadas, pero después de una caminata de 2 horas, escucharon sonidos de zumbidos. Kouki pidió entonces que los deje enfrentarse a estos monstruos junto a Shizuku y Suzu. Hajime entonces lo permitió mientras Kaori y Shia les enviaron ánimos. Los tres se prepararon y los monstruos entonces aparecieron, que resultaron ser un enjambre de abejas gigantes. Suzu estaba asqueada y no levantó sus barreras. Cuando finalmente reaccionó, pudo alejar a las abejas de ella. En la novela, mientras Suzu las esquivaba, parte del líquido de los aguijones le salpicó en la cara y eso hace que casi se desmaye. A pesar de que quería llorar, proyectó sus barreras para llevar a las abejas donde quería, y ella misma se curó por el daño que le causó el líquido de las abejas. Kouki por su parte atacó con su destello celestial, pero vemos cómo las abejas lo esquivaban. Él no podía creer que esquivaran su ataque favorito, pero tuvo que reaccionar rápido ya que las abejas comenzaron a bombardearlos con sus aguijones. En respuesta, Suzu lanzaba sus escudos sagrados sin parar. Shizuku era la que le iba un poco mejor. Gracias a su alta velocidad de ataque pudo atravesar los ataques de las abejas. Kouki en este punto estaba maldiciendo porque estos monstruos eran más fuertes que los que enfrentaron durante la emboscada en el laberinto de Orcus. Pero Hajime le dice que los monstruos de los demonios están basados en los que hay en los laberintos. El grupo de Kouki ya estaba siendo presionado. Cuando una de las abejas estuvo a punto de atravesar al héroe, Hajime lo salvó al derribarla con una bala de Donner. Kouki, Shizuku y Suzu querían ganar esto por su cuenta, pero ahora se dieron cuenta de que esto estaba más allá de sus capacidades y lo difícil que eran los laberintos. Las abejas, viendo que el grupo de Kouki estaba siendo presa fácil, comenzaron a dirigirse hacia Hajime, Shia y Kaori. Los tres derribaban a las abejas con facilidad, Hajime con sus pistolas, Shia con su martillo y Kaori con sus plumas de plata. Ver eso hizo que Kouki rechinara sus dientes de frustración. En la novela, la pelea transcurría con Suzu y las abejas, atravesando sus barreras como si fueran de papel. Ver eso empezó a afectarla a nivel psicológico. Hasta Shizuku empezó a ver de cerca la derrota. Si bien ella podía batir a las abejas con su velocidad, el problema era el gran número. Shizuku era experta en el combate 1 contra 1, pero no tenía poderes para destruir grandes multitudes a la vez. Ver que sus compañeras estaban pasándola mal hizo que Kouki actuara de manera precipitada. Kouki estaba atrapado por un buen grupo de abejas que lo pinchaban, pero su armadura divina lo estaba protegiendo. Incluso después de zafarse, otro grupo de abejas lo atrapó. Sus ataques estaban empezando a dejar de funcionar y entonces una de las abejas se acercó tanto que estuvo a punto de clavarle su aguijón en el cuello. Pero fue ahí cuando otra bala lo salvó, pero no terminó solo ahí. Hajime usó una de sus técnicas de desenfundado rápido para disparar una gran cantidad de balas que chocaban y rebotaban entre sí para golpear a todas las abejas. En menos de 10 segundos, el enjambre de abejas yacía muertos en el suelo.
Tras guardar sus armas, Hajime examinó a las abejas y fue ahí cuando dijo algo que fue inesperado para los miembros del grupo de Kouki, que no iba a recibir ningún poder al comerse a las abejas. Shizuko quedó conmocionada y asustada, tanto que se alejó unos pasos de él. Hajime les contó que si comía un monstruo más fuerte que él, podía aprender la magia especial de ese monstruo. Claro que también les recomienda a ellos que no lo intenten, porque morirán. La novela entonces nos suelta el dato de que el suministro de ambrosía de Hajime, que era lo único que podía salvarte al comer la carne de monstruo, estaba casi en nada. Creo que ya eran menos de unos 10 o 5 frascos en ese momento. También que la magia de restauración podría ayudarte a que no mueras. Sin embargo, esa magia te regresaba a como estabas antes de comer la carne de monstruo, es decir, que no adquirías ningún tipo de poder. Al escuchar que Hajime tuvo que comer carne de monstruo cuando estuvo sobreviviendo en el abismo, Shizuko no pudo evitar imaginarse lo difícil que debió ser para él. Ahora sentía más lástima que temor. Suzu entonces le recomienda comerse a las abejas porque, desde la perspectiva de ella, las abejas sí eran bastante fuertes, pero para Hajime no lo eran, haciendo sentir mal a la pobre Suzu. Otro que se sentía mal, bueno, más bien se sentía peor, era Kouki. Miró los cadáveres de las abejas y vio que estos monstruos que casi los matan, Hajime los despachó con mucha facilidad. Nuevamente veía lo grande que era la diferencia de fuerza entre ambos. Las emociones negativas de su corazón no dejaban de crecer. Hajime incluso se dio cuenta de eso, que en el corazón del héroe ahora mismo había sentimientos de envidia hacia su fuerza y sentimientos de inferioridad e impaciencia, cosas que el propio Hajime había sentido alguna vez. Hajime pensó que era bastante irónico, Kouki, un chico que prácticamente lo tenía todo, se sintiera así hacia él. Hajime pensó que fue gracias a su personalidad y mentalidad que pudo superar esas emociones negativas. La pregunta ahora era si Kouki sería capaz de hacerlo también. Hajime también pensó que el mostrar algo de preocupación por alguien más era signo de que sí, creo que estoy empezando a recuperar mi humanidad, eso es algo bueno. Otra cosa más es que después de que terminaran de matar a las abejas que quedaban, el grupo se puso en marcha. Hajime estaba bastante ansioso por encontrar a Yue, un poco a Tio, tanto que bueno, no le importaba mucho lo que pasara con Ryutaro, cosa que molestó al grupo de Kouki. En el anime vemos que apenas terminan la lucha con las abejas fue cuando aparece un goblin bien feo, pero aquí hay más contenido recortado de la novela, y ay Dios, todavía ni llegamos a la mitad, y esto sí me hizo querer mandar este episodio a la mierda. Verán, después de otras 2 horas de caminata, todo el bosque se tiñó de rojo. Un gran incendio estaba consumiendo el bosque. Los impactos de misiles causaban temblor tras temblor. El bosque también se llenó de los gritos de monstruos ardiendo hasta la muerte. El causante de este incendio gritaba: ¡Mueran, mueran, malditos bastardos! ¡Andan con todo este maldito bosque! Claro que el que causó este gran incendio era Hajime. Disparaba y disparaba sus misiles. Estaba bien cabreado. Shei y Kaori trataron de calmarlo, pero cuando él las miró, ellas asustadas le dijeron: no, no pasa nada, tú sigue nomás en lo tuyo. Otras que también estaban muy asustadas eran obvio, Shizuko y Suzu. La pequeña Suzu le decía a Shizuko que lo detenga, pero ella respondía: ¿qué te pasa? Yo no quiero morir todavía. Mientras que el miembro que faltaba, es decir Kouki, estaba de cuclillas en el suelo cubriendo sus ojos con sus manos gritando: ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Nagumo! ¿Por qué me hiciste eso? Hajime le había pinchado los ojos muy fuerte. A ver, les explico qué pasó. El grupo se había encontrado con un grupo de monos que estaban armados con palos y piedras. Los monos vieron que no eran rivales para Hajime, Shia y Kaori, tal vez sí para Kouki, Shizuko y Suzu, pero como estaban asustados de los 3 primeros, decidieron usar otra táctica. Pero terminaría siendo su peor error. Uno de los monos utilizó la magia especial de los slimes del principio, es decir, el poder de imitar o cambiar de forma, y como tenían los recuerdos de todos, ese mono decidió usar los recuerdos de Hajime para transformarse en la persona que sabía que más la afectaría, es decir, Yue. Se había transformado en una Yue toda despeinada y golpeada, y los otros monos la arrastraron para que Hajime la vea. La apariencia de la falsa Yue era casi igual a la verdadera. En ese momento, algo dentro de Hajime se quebró. Primero utilizó el paso supersónico para dejar ciego a Kouki. No quería que otro hombre viera a Yue con esa apariencia, porque la falsa tenía su ropa toda rasgada y se le veía todo. La cosa empeoró cuando los monos empezaron a burlarse y a golpear a la falsa Yui cuando dijo: ¡Hajime, sálvame!
Las chicas pudieron escuchar claramente cómo su razonamiento se quebró. Ahí fue cuando empezó la carnicería. Todo en un radio de 500 metros estaba siendo consumido por el fuego. Los monos y los otros monstruos que estaban cerca quedaron atrapados en el incendio. Para no terminar matando a la verdadera Yue, tío Ryutaro había enviado a sus drones con forma de cuervos para observar todo el área. A un lado, Shizuku miraba cómo Koki seguía tratando de recuperar la vista, así que para detener a Hajime tuvo que convencer a Shikaori. Ambas llorando decían que no podían hacer nada, pero Shizuku les dice que dejen de llorar, maldita sea, aquí es cuando deben demostrar lo fuerte que es su amor por él, y alguna cosa así. Shizuku logró convencerlas y las dos se movieron a detener a Hajime, que estaba a punto de recargar sus lanzamisiles. Afortunadamente funcionó y se disculpó por haberse alterado un poquito nomás. Ahí es cuando Shizuku le pide de favor que cure los ojos del héroe. Hajime, bien desgraciado, responde: "Ah, cierto, casi lo olvido". Hajime le pide a Kaori que lo cure. Fue ahí cuando la expresión de Koki se calmó y decía: "Ya puedo ver la luz, ya puedo ver cómo se suscriben al canal". Sí, parecía una especie de sacerdote que estaba teniendo una revelación divina. Una vez que pudo abrir los ojos, miraba furioso al causante de su dolor. Ahí Hajime y Koki de nuevo se pusieron a discutir. El argumento de Hajime era muy simple. No quería que otro hombre viera a su novia en esas fachas, sin importar si era una falsificación, y que salvar a una Yue falsa de la deshonra valía más que la vista de Koki. Claro que el héroe terminó más furioso por ese argumento. A Hajime ya le estaban cansando tener estas disputas con Koki, que las chicas tengan que intervenir para detenerlos. Ah, y recién ahí es que de los arbustos apareció un horrible goblin. El goblin hacía sonidos como queriendo decir algo, pero fue ahí cuando Koki, que no fue capaz de contribuir mucho en la última pelea con las abejas, saltó con la espada en alto para matar al goblin, que se quedó ahí quieto. No hizo ningún movimiento por defenderse ni por atacar. A Koki le pareció extraño el comportamiento del goblin, pero aún así siguió adelante con su ataque, pero Hajime saltó y le dio una patada al héroe que lo mandó a volar y terminó cayendo en los arbustos. Obviamente Shizuku y Suzu le reclamaron por su acción. Hajime las ignoró y se enfocó en el goblin. Koki regresa a los arbustos con una cara de que quería destripar a Hajime pensando que está protegiendo a ese monstruo, pero ese sentimiento desaparece cuando Hajime le dice que ese goblin no es un monstruo. Hajime se arrodilló ante el goblin. Todos se preguntaban qué iba a hacer con él. Solo Shia tuvo una idea de lo que estaba pasando y murmuró: "No puede ser cierto". Hajime entonces confirmó la sospecha de Shia cuando le preguntó al goblin si era Yue. Obviamente Koki y los demás se quedaron estupefactos. Shia y Kaori no lo creían porque la goblin Yue solo hacía sonidos de goblin. Aquí viene la parte rara, y es que Hajime podía entender perfectamente lo que decía la goblin Yue, que cuando terminó la teletransportación ya la habían transformado, que no tenía su equipo encima y tampoco podía usar su maná ni ninguno de sus poderes. Después de pedirle a Kaori que vea si puede revertir la transformación con su magia, el grupo de Koki aborda a Hajime por lo rara que es esta situación. Hajime simplemente dice que siente lo que Yue dice por la mirada de sus ojos. En la novela Shizuku es la única que entiende, ya que como ha visto que los dos pasan tanto tiempo mirándose, ya se pueden comunicar a través del contacto visual. Aquí la que más sale deprimida es Kaori, porque no sabe cuándo va a poder llegar a ese mismo nivel. Volviendo al anime, vemos que Kaori usa la magia de restauración en Yue, pero no funciona. En la novela Kaori lo intentó 2 veces en total, pero nada, y la expresión de la goblin Yue era de tristeza. Hajime entonces explica que esto tiene que ser parte de la prueba del laberinto, y que si siguen avanzando seguramente podrán revertir la transformación. Ahí es cuando Hajime le entrega el artefacto para que Yue pueda comunicarse. Era una piedra de telepatía y una vez que la activó todos pudieron confirmar que el goblin de verdad era Yue. Hajime estaba feliz de poder escuchar de nuevo la voz de Yue. La escena de los dos viéndose amorosamente fue rara, chistosa, pero debo decir que al menos estuvo bien hecha. La verdad, debo decir que tengo sentimientos complicados sobre el diseño de la transformación de Yue. Por una parte, creo que quería que tuviera un poco más la apariencia de Yue, pero si lo pienso, está bien que la hayan hecho ver más como un goblin de verdad para confundir al espectador. Pero eso sí, no esperaba que hicieran a los goblins tan feos. Sé que los goblins son feos, pero esto tal vez fue demasiado. Aunque bueno, eso hizo que esta parte se viera más chistosa o bizarra. Ya de ahí el anime pasa lo siguiente, pero obviamente tenemos más cosas en la novela. Después de que Yue se disculpa porque a pesar de su aspecto, Hajime la ama más que a Kaori, aún siendo un goblin, las peleas entre las dos seguían igual.
Después de que Xian le diga a Yue que ella se encargará de las cosas, Kouki se acercó a la Goblin Yue para disculparse por casi matarla, pero ella le dijo que sabría que no le haría daño. Kouki por un momento llegó a pensar que Yue podría estar con él debido a esa respuesta. Sin embargo, esas esperanzas murieron inmediatamente cuando Yue le dijo que sabía que Hajime lo detendría. Hasta Shizuku miró a Kouki desesperada por pensar que tenía alguna esperanza. Bueno, volvamos al anime. El grupo siguió adelante para buscar a Tio y Ryutaro. 10 minutos después, todos vieron una escena de 3 goblins golpeando a un cuarto goblin. El que estaba siendo golpeado lo disfrutaba y esa expresión les recordó a la única que haría esa cara. Todos estaban de acuerdo de que era Tio. Eso es todo lo que hay en esta parte antes de pasar a lo siguiente. En la novela, viendo esa escena, Hajime dijo que lamentablemente ya era muy tarde para salvar a Tio y que tenían que dejarla. Nadie, incluso Kouki, se pusieron en contra, aunque en estos casos él diría algo así como ¿vas a abandonar a tu compañera? Finalmente, la Goblin Tio se dio cuenta de que todos estaban ahí, salió entre los goblins y corrió directo hacia Hajime con una expresión de éxtasis. A pesar de que hablaba como goblin, Hajime entendió que dijo algo así como ¡Maestro! ¡Te extrañé mucho! Hajime, como era de esperar, respondió ¡Aléjate de mí, pervertida! Para luego darle un golpe con su brazo metálico. Eso ya fue demasiado en mi opinión. Tio dio 4 vueltas en el aire antes de aterrizar en los arbustos. Yue preguntó si estaba muerta mientras la pinchaba con un palo, y sí, Tio seguía viva. Cuando Tio se levantó, le agradeció a Hajime por ese saludo cuando le dieron una piedra de telepatía. Hajime continuó insultándola y ella recibiéndolos con gusto. Para descargar su enojo, Hajime masacró al grupo de goblins que golpearon a Tio y siguió adelante alejándose de ella, que suplicaba que le esperen porque no podía caminar bien después de ese golpe. Bueno, ahí tenemos otro buen poco de escenas que el anime decidió omitir, pero lo que viene después diría que también es criminal. La parte de la pelea del grupo de Eres contra el Treant. En el anime, vemos que el árbol les da un fuerte golpe a Kouki y Ryutaro y... ya, eso fue todo. Vemos la conversación de Hajime y Tio sobre el tema del laberinto para tras eso ver que el monstruo árbol ya fue derrotado por Hajime. Saben, ya a este punto pensé que... si iban a omitir casi toda la primera prueba, mejor lo hubieran omitido por completo y pasar directo a la segunda. Veamos, después de encontrar a Tio, un tiempo después, Kouki, Shizuku, Suzu y un ogro que en realidad era Ryutaro peleaban contra un Treant. Eran iguales a los monstruos que Hajime había visto en el laberinto de Orcus. La diferencia es que este árbol era mucho más grande que esos, debido a que era el jefe de esta prueba. El gran árbol se encontraba junto a un altar. Cuando el grupo se acercó, el árbol cobró vida. Hajime le cedió la pelea con el jefe al grupo de Kouki para que al menos así demostraran su contribución en la conquista del laberinto, mientras Kaori les daba apoyo curativo desde la retaguardia. Antes de la pelea, habían encontrado a un par de ogros peleando. Uno de ellos estaba usando las artes marciales inspiradas en el karate, lo que hizo que rápidamente supieran que era Ryutaro. El oponente de Ryutaro era más fuerte, y de no ser por la intervención de Kouki, Ryutaro habría terminado muerto. Volviendo a la pelea con el jefe, Kouki se defendía contra los fuertes golpes de las ramas del árbol. Shizuku no podía ayudarlo, ella estaba rechazando las hojas voladoras que parecían shurikens. Suzu tuvo que usar todas sus fuerzas para levantar sus barreras para mantener a salvo a sus compañeros. Shizuku, que ahora miraba de frente lo difícil que eran los laberintos, la confianza que había obtenido durante las batallas en el laberinto de Orcus se habían hecho pedazos. Luego de pensarlo, ella, como la líder estratega, gritó su plan. Este plan consistía en que Kouki atacara al árbol con la ira divina, que era su ataque más poderoso, mientras los demás lo protegían hasta que termine de cantar su hechizo. Aunque Kouki estaba dudando de seguir o no el plan de Shizuku, no quería quedarse vulnerable, pero también aceptó que al paso que iban, perderían. Kouki entonces recordó la reunión de Hajime y Yue. Estaba celoso sobre la confianza que se tenían. Yue tenía una absoluta fe en que Hajime detendría a Kouki cuando éste intentó matarla, así que quería demostrar que los lazos con sus amigos eran igual de fuertes. Se concentró en su hechizo de la ira divina mientras sus amigos lo protegían. Suzu desplegó su barrera más fuerte. Esta logró aguantar mientras empezaron a aparecer grietas, y cuando finalmente se rompió, Shizuku y Ryutaro se apresuraron a llenar el vacío que dejó Suzu. Kaori curó el daño que recibieron ambos. Suzu entonces levantó su barrera otra vez. Así estuvieron durante un rato, los tres tomando el relevo hasta que Kouki finalmente terminó su hechizo. Cuando la espada estaba cargada de luz, bajó su espada y soltó su ataque más poderoso contra el monstruo árbol.
Koki celebró por haber logrado golpear al Rean con su ataque, pero Hajime vio cómo celebraba antes de tiempo y suspiró. Cuando la luz se desvaneció, reveló que el árbol estaba herido, pero no muerto. Koki internamente negó lo que veía en sus ojos, no podía creer que su carta de triunfo, su ataque más poderoso, hubiera fallado. Ahí se reveló que Koki no logró darle un golpe directo, el árbol se había defendido. Había armado un escudo con su poder especial para hacer crecer un montón de árboles y absorber el impacto. Koki, estupefacto, estuvo a punto de recibir el ataque del árbol, pero Suzu logró contenerlo con una barrera. Las barreras no aguantaron tantos golpes de nuevo, ahora ya no podían usar la misma táctica de antes. Cuando finalmente Koki recuperó la razón, pensó usar su otra carta de triunfo, su romper límites. Pero usar 2 cartas de triunfo en la primera prueba no era algo muy inteligente. Kaori entonces tuvo que intervenir de nuevo, usó su magia para reforzar la barrera de Suzu. Ahora el árbol no podía penetrar la barrera, el grupo de Koki estaba a salvo, pero no podían contraatacar y miraron cómo le estaba yendo al grupo de Hajime. Ellos luchaban contra un ejército de árboles, pero no tenían problemas contra ellos. Hajime había desplegado sus crossbows para formar una barrera alrededor de todos. Hajime examinó la situación del grupo del héroe y se decepcionó porque pensó que lo podían hacer mejor. Al paso que iban, Koki y los demás no serían reconocidos como conquistadores de la mazmorra, y eso es lo que más le preocupaba a Hajime, porque ya sabemos que quería usarlos para su futura batalla contra las apóstoles de Hid. Aparte, no podían perder mucho tiempo en esta pelea, ya que no sabía cuándo regresarían Yu y Tio a la normalidad. Ahí es cuando Tio le habla sobre el tema del laberinto, y es que se trata de la fortaleza de los lazos. De eso se trataba esta primera prueba, poder identificar a los compañeros falsos, encontrar a los verdaderos que fueron transformados, y aún así luchar junto a ellos. Escuchando eso, Hajime pensó que mientras el grupo de Koki mantenga la fuerza de sus lazos, podía terminar con esta prueba rápidamente. Hajime le gritó a Suzu que mantenga su barrera si no quería morir, y fue ahí cuando él desató otro incendio para acabar con el monstruo árbol. Koki y los demás se quedaron dentro de la barrera de Suzu, viendo muy de cerca cómo las llamas lo consumían todo. Al ver esto, Koki de nuevo se sintió muy frustrado, más cuando su ataque más poderoso no consiguió derrotar al Treant. Él había venido aquí para reducir la distancia de fuerza entre ambos, pero ahora incluso empezaba a tener el pensamiento de que no podría obtener la magia antigua de este laberinto. Una vez que el árbol terminó de consumirse, se volvió a regenerar, debido a que el mismo Treant tenía el círculo mágico que los llevaría en la siguiente prueba. Una vez que todos entraron en el círculo, la luz se los tragó a todos. Ahí lo tienen, todo lo que no pudimos ver en esta primera prueba del laberinto del bosque. Repito, creo que si lo iban a hacer así, tal vez hubiera sido mejor que la omitieran por completo y vayan directo con la segunda prueba, que estuvo algo mejor adaptada. Vamos entonces. Comenzamos viendo la casa de Hajime, que debo decir que tiene una muy bonita casa. No esperaba que fuera así, aunque claro, ya en lo que cuentan en After Stories te dice que incluso le hacen una ampliación a esa casa para el día en que todas las esposas de Hajime vayan a vivir ahí. Vemos un poco del cuarto de Hajime, algunas estanterías con libros, pero se me hizo raro que siendo un otaku no se vea ningún póster en la pared de sus waifus o algo así. Bueno, como sea. Hajime, acostado en su cama, quería apagar la maldita alarma. Su madre también lo llamó para que despierte y como no contesta, le pidió a alguien que lo vaya a levantar. Obviamente era Yue, que entró en su cuarto y cuando vio que no se levantaba, le dijo que si no lo hacía, lo iba a violar. Eso hizo que se levantara y lo vemos con la apariencia anterior a la invocación. Pelo negro, ojos cafés y con su brazo izquierdo. Tras levantarse, prepararse y desayunar, se fue con Yue a la escuela. Lamentablemente no vimos a los padres de Hajime, aunque bueno, no importa tanto. En el camino, Hajime bostezaba porque se había quedado hasta tarde probando el nuevo juego que desarrolló su padre. En la novela nos cuenta que mientras caminaban los dos iban conversando. La explicación que nos dan es que Yue estaba tan enamorada que le pidió a los padres de Hajime que le dejaran vivir con él. Eso causó un gran alboroto porque claro, Hajime siendo un otaku puro y duro terminó consiguiendo novia. Su madre pensaba que Hajime le había aplicado alguna especie de hipnosis a Yue y su padre pensó que Hajime obtuvo el poder para hacer realidad a su waifu. Sus papás son tremendos. También el noviazgo de Hajime causó un gran escándalo en la escuela. Al principio Hajime tuvo que lidiar con tipos celosos y Yue con las chicas de la escuela hasta que finalmente las cosas se calmaron. Supuestamente, la historia de cómo se conocieron fue que Hajime había salvado a Yue de un ladrón. Sí, muy cliché.
Pero fue aquí cuando Hajime empezó a tener una sensación extraña. No recordaba el lugar donde la conoció y por qué estaba él ahí. Como yo era extranjera, ni siquiera recordaba de qué país era. Las contradicciones en sus recuerdos iban y venían, y el sentimiento de que algo no encajaba comenzó a crecer. Joe molesta lo saca de sus pensamientos cuando lo llamó. Él se disculpó por ignorarla y continuaron su camino a la escuela. Cuando llegaron, solo un momento después, una chica abrazó a Hajime por detrás y resultó ser Shia. Podemos ver un momento donde Yue se pone en modo celosa tóxica por Shia. Ahí también es cuando Hajime vuelve a tener otra contradicción en sus recuerdos. Tampoco recordó dónde fue que conoció a Shia. Recordó que también la había salvado a ella y su familia de unos delincuentes. Y otro detalle que no concordaba era sobre la apariencia de Shia. Pero no pudo pensar más en eso cuando las dos chicas lo arrastraron a la clase. Ahí de nuevo tuvo una sensación extraña y de incomodidad sobre ir a clase y que sean Yu y Shia las que lo digan. Más tarde, cuando entró en el salón, lo único que sentía era nostalgia. Mientras se sentía así, una chica le dio los buenos días y era Kaori, pero escuchar el saludo de Kaori le hizo sentir más nostalgia todavía. Sin embargo, el ignorar a Kaori la hizo sentir mal. Hajime se disculpa con ella y ella le pidió que lo llame por su nombre, pero fue ahí cuando Yue vino en su rescate. Ahí vemos un pequeño enfrentamiento entre las dos, pero no pasó nada debido a que la campana sonó y la maestra entró en el salón, que en este caso la maestra resultó ser Tio, que al parecer estaba enseñando inglés y durante la clase estaba que le enviaba miradas coquetas a Hajime. Hajime decía molesto, ¿por qué no la despiden? Y claro, eso pone caliente a la profesora, pero esa reacción de sentirse obligada a insultar a Tio fue lo que más le pareció normal en todo el día. Luego cambiamos de escena, pero un dato antes de pasar a lo siguiente. Ya en estos momentos, la conexión en su recuerdo experimentada fue tan grande que ya incluso empezaba a escuchar la voz de alguien, pero todavía no entendía lo que le trataba de decir. Ahí es cuando pasamos a la imagen de un jardín de niños donde Hajime junto con Yu y Shia van a recoger a Miu. En esta realidad, Miu era la hija de su vecina Remia, que es madre soltera y como trabajaba le pedía a Hajime que la cuide en las tardes. Miu los saluda a los tres, pero en la novela estuvo a punto de llamarlo papá, cosa que Hajime le dice que no lo llame así para no causar malentendidos, aunque ya había pasado algunas veces. Mientras el grupo caminaba, Miu llamó a Hajime porque él la estaba ignorando. Él se disculpa, pero fue ahí cuando se escucha un grito. La única que termina escuchándolo es Shia. Más adelante, descubren a una chica rodeada de algunos delincuentes, pero Shia se encarga fácilmente de ellos. Hajime, impulsado por el oscuro deseo de matar, movió su mano a su muslo derecho buscando algo, pero no había nada ahí. Después de que Shia regresó con el grupo, Hajime se preguntó qué estaba intentando hacer y por qué analizó la situación como si fuera alguna especie de guerrero. Ahí es cuando la voz de antes regresa y le grita claramente que despierte. Esa voz era igual a la suya. Ya en la noche, Hajime se recuesta en su cama pensando en todo lo que estaba mal y la intranquilidad que sentía. La voz seguía diciéndole que rechace esta vida aparentemente feliz. Yue llamó a la puerta de su habitación. Hajime la deja entrar. Ella llevaba puesto un camisón. Vemos que Yue la abraza por detrás y Hajime piensa que lo tiene todo. Una vida feliz y una novia que lo ama. Hajime quería saber quién era el que le gritaba por dentro, pero prefirió concentrarse en Yue, que le decía que no se preocupara por nada. Ella lo haría feliz. Hajime quería desterrar el malestar que brotaba en su interior. Aquí hay un cambio. En la novela, Yue hizo que Hajime se acostara y empezara a dormirse. Él empezó a dejar que sus pensamientos se fueran y se confió al calor del cuerpo de Yue. Pero justo ahí fue cuando de manera instintiva recordó el juramento que hizo con Yue en el abismo, donde ambos juraron que se protegerían el uno al otro, y también la promesa de llevarla a la tierra. Hajime entonces despertó, asqueado por este mundo tan perfecto. Quería vomitar por casi olvidar las promesas que hizo. Incluso se golpeó tan fuerte como pudo, sorprendiendo a Yue. Ella trató de agarrar la mano de Hajime, pero él la rechazó con fuerza. Aquí se produce otro cambio. Bueno, más que cambio, algo que el anime omitió. Hajime le pregunta a Yue si ella estaría dispuesta a abandonar todo por él. Ella dice que sí. Hajime le pregunta si eso incluye a Shia, Kaori, Tio y Miu, y Yue vuelve a decir que sí. Yue respondía que sí a todo lo que decía Hajime. Trataba de ser como él quería, ser su compañero ideal.
Ahí es cuando Hajime finalmente entendió lo que pasaba, y ahí fue cuando su apariencia comenzó a cambiar. Volvió a tener el cabello blanco, el parche en su ojo derecho y su brazo izquierdo mecánico. Pero en el anime es cuando Hajime rechaza a Yue y empieza a maldecir sobre haberse dejado engañar por la ilusión, que empieza a recuperar su forma verdadera. Después de que siguió quejándose, empezó a incrementar su maná para destrozar la ilusión y al final usó su romper el límite para terminar de hacerla pedazos. Una vez que la ilusión se rompió y solo quedaron Hajime y la falsa Yue flotando en el espacio negro, fue que Yue le habló con otra voz que claro le pertenecía a la creadora del laberinto. Ella le habló sobre haber superado la prueba. Le habló sobre que no tenía sentido cuando te dan todo en bandeja, que solo superando los momentos difíciles y tristes es que conseguirá la felicidad. Hajime simplemente sonríe y le dice que nadie le pidió su opinión, aunque la novela también le dice que va a tener en cuenta sus palabras. Con eso dicho, Hajime finalmente escapa de la ilusión. Al levantarse se da cuenta de que está dentro de una habitación y que cada miembro del grupo fue puesto dentro de un ataúd cubierto de una sustancia parecida al ámbar. Ahí entonces termina el episodio y como imagen final tenemos el nombre del episodio 7 llamado Una prueba diabólica, que nos mostrará la mitad de los eventos del capítulo 3 del volumen 8. Y con eso, mi gente, hemos llegado al final de las comparaciones del episodio 6 de la tercera temporada de Arifureta y la novela ligera. Como dije al comienzo, para mí, este termina siendo de momento el peor episodio en cuanto a la adaptación. Si solo lo ven como episodio de anime, capaz que sí les terminó gustando, creo. Como pudieron ver, más de la mitad o casi todo el video fue lo que pasó en la primera prueba, donde tuvieron que descubrir a los impostores y encontrar a los verdaderos. La verdad, la decepción que me llevé fue bastante grande, debido a que cuando hice el videorelato de este capítulo, me divertí bastante. Saben, muchas veces tenía que repetir mis grabaciones porque no me aguantaba la risa, cuando Hajime y la Yue Goblin demostraban su amor y cuando encontraron a la Goblin Tío, por ejemplo. En cuanto a la segunda prueba, la del mundo ideal, al menos esa sí estuvo mejor adaptada. Como ya dije, si iban a hacerlo así, hubieran omitido la primera prueba o dividir esto en 2 episodios. Pero bueno, el daño ya está hecho y no se puede hacer nada más que quejarse e ir a la novela. O saben qué, mejor vayan a mis videos. Entonces, espero que les haya gustado este video de comparaciones. Si fue así, apóyame con un like, comenta qué te pareció el episodio ahora que acabas de escuchar todo lo que el anime omitió. Suscríbete, activa la campanita si no te quieres perder los próximos videos. También únete como miembro al canal si deseas apoyarme. Ahora vamos con la sección de los saludos a los primeros que comentaron el video pasado. Así que saludos para Gerald Flores 13, Oliver Cayo, Jerónimo Puciarelli, Yusaros, Máximo Fender, BRM, Caesar Castillo y Sandalfon. Pero como siempre, los saludos más especiales, porque lo digo yo, son para los miembros del canal, Jonathan Soto y Nanashi. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y el apoyo que siempre me dan. Para el próximo video iremos con las comparaciones del episodio 7, o quizás si me tardo un poco, que puede pasar, les traeré el siguiente video de Arifureta After Stories. Todavía pueden dejar su voto para cambiar la ganadora o para reafirmarla. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. El Retrocote se despide. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. ¿Saben? Tal vez debí sonar más decepcionado o indignado al hacer este video, no sé. Aunque bueno, tampoco quise hacer tanto drama. Bueno, ya me voy. Nos vemos en la próxima, mis queridos seguidores del relator. Se me cuidan y que les vaya bien en todo lo que hagan, aun si son cosas buenas o malas. Adiós.